Finalmente nos han dejado pasar el cordón militar, está todo esto rodeado de coches de policía y militares y podemos ver aquí la magnitud de la explosión que hubo, ¿no? Fijaros qué tamaño tiene todo ello, ¿no? No solo eso, sino que además imagino que no puedes abrir un ducto cuando está el combustible pasando, tienes que saber el momento en el que no está pasando para abrirlo. A eso ya acompañado con las pipas, con las cisternas que se perdían, estaba claro que que la raíz tenía que estar en Pemex. Ahí estamos. Opa, tío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Entonces me encuentro por aquí con Íñigo, por aquí con Eder, que nos va a echar una mano en el día de hoy. Y es que vamos a grabar sobre un tema de verdadera actualidad en el país, que es el problema con el combustible. Problema que actualmente, al menos en este estado, en Ciudad de México, está casi resuelto, ¿verdad? Ya no hay casi colas en las gasolineras, ya están casi todas abiertas. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer igualmente va a ser echar combustible, ahora que se puede. En teoría bien. Bueno, las colas eran de 2 horas, hora y media, dependiendo en qué zona estuvieras. Había gente que se peleaba, hubo en donde yo vivo, por ejemplo, hubo hasta la policía tuvo que intervenir. De hecho me contabas también que podía pasar perfectamente que hicieras fila durante horas en una, se acabara, tuvieras que empezar otra vez otra fila en otra. Y tal vez se acabara otra vez en Bueno, por aquí estamos parando en una gasolinera de Pemex. Esta es la empresa que luego vamos a ver más en profundidad. Por aquí tenemos, sin ninguna cola. ¿Cómo se nota esto, Y vamos a rellenar y seguimos con nuestro viaje. Así que continuamos con nuestro viaje. Como decía, nuestra primera idea era ir con Eder a hacer fila en una gasolinera y vivir como un mexicano, lo que era pasar esto día tras día. Pero con el tema ya prácticamente recuperado, hemos cambiado de planes, sobre todo por una noticia que se pudo vivir hace una semana, tristemente, y fue la explosión de Tlahuelilpan. Lo que ocurrió, que muchos estaréis ya enterados, es que se abrió en Canal un ducto del que estaban robando combustible, estaban robando gasolina. Salía como una verdadera fuente. Entonces todas las personas de este pueblo, aunque estaba el ejército, se lanzaron a coger, a robar. Fue un auténtico descontrol hasta que por algún motivo se prendió algo en llamas probablemente y detonó. Fue una explosión que va dejando ya, si no me confundo, 115 muertos, heridos, o sea, ha ocurrido algo verdaderamente bestia y, como digo, hace mismamente una semana. Pero entonces, dirigiéndonos hacia allí, vamos a aprovechar en este trayecto de 1 hora y media o así que hay desde Ciudad de México para hablar de los motivos de esto que ha ocurrido con el combustible, a qué se debe este problema. Vale, entonces voy a explicar el problema hasta donde yo tengo entendido y cualquier cosa, Eder, me corriges, me añades información, pero a ver si lo que yo tengo entendido va por buen camino. En México tenemos los cárteles, que es como el crimen organizado a mayor escala, pero después hay más pequeñas bandas que estaban ganando importancia en los últimos años, como por ejemplo los huachicoleros, el problema del huachicoleo. Prácticamente se puede decir que son ladrones de combustible. Hay una empresa en México que es Pemex, petrolera mexicana, que es la que controla todo el combustible. Estos huachicoleros robaban gasolina, robaban combustible, pero no en gasolineras, sino en el paso intermedio, en los ductos. Entonces perforaban y de ahí sacaban el combustible. Y después se las vendían a las gasolineras más barato de lo que lo vendía Pemex. Entonces la gasolinera ganaba más dinero, ellos ganaban dinero, así que parecía un negocio redondo. Pero después de muchos años de gobernar el mismo partido en México, por fin ahora este diciembre ha cambiado, ha entrado otro presidente y como medida de lucha contra esto directamente cortó el grifo, cerró los ductos. La idea en teoría no era dejar al país sin gasolina, sino transportarla en pipas, es decir, camiones cisternas, solo que claro, la capacidad de transporte es mucho menor. Y tú lo puedes contar mejor, se vieron cerradas la mayoría de gasolineras. La mayoría, no sé, un 80-90% de todas las gasolinerías aquí. De hecho hubo verdaderos momentos de pánico, ¿no? Porque a mí gente me hablaba con el desconocimiento de qué pasaría, de hasta dónde estaría este problema. Hubo en gasolinerías, entró la policía, hubo tiros. O sea, ha sido un problema a verdadera gran escala. Hay lugares como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Michoacán, en los que todavía no hay combustible al 100%. Entonces la medida de este presidente, del nuevo presidente López Obrador, yo creo que se considera por la mayoría de gente como una medida buena, solo que mal gestionada, ¿no? Hay una cosa que escuché en el radio, que ahora era el momento preciso para los huachicoleros, porque las tuberías de gasolina están cerradas, entonces a ellos les da tiempo para hacer perforaciones
porque no hay gasolina dentro del ducto. Otro tema a tener en cuenta es que Pemex, la compañía, así con lo que hemos contado, parece la gran perjudicada, parece la víctima a la que se robaba el combustible, se quedaban sin dinero, pero puede que no sea tan así, puede que no sea la víctima. Luego hablaremos sobre esto. Así que gente, acabamos de llegar a Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. Vamos a ir con cuidado porque por supuesto lo primero es el respeto. Aquí han muerto muchas personas desde hace una semana, prácticamente ayer, antes de ayer. Imagino que habrán caído los últimos muertos. Diario ha habido muertos. El único día que no ha habido desde el accidente fue el sábado. Sábado. Pero siempre Entonces, hay 1, 2... ¿se podría llegar al sitio donde explotó el ducto? Vamos a preguntarle lo que yo quería. Bueno, por aquí tenemos a Eder preguntando, nos va a servir de gran ayuda porque él, al ser mexicano, es probable que le sea más fácil conseguir información. Listo, casi llegamos. Sino que, ¿cómo estará el tema con la policía en un lugar así? No, caliente. Yo creo que ellos deben de tener miedo de... Más que nada de los habitantes porque están dolidos. Bueno, tenemos ya localizado el lugar en el que ocurrió esta explosión. Nos han avisado de que lo más probable es que esté el ejército y que va a ser difícil entrar y más grabar, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Buenos días. Pues que aquí no me lo juego para sacar esta cámara, tío. Hasta que no nos den un sí o un no, no voy a asomarla por la ventana porque es que... A ver qué nos hacen. Sí, pues sí nos van a dejar pasar. ¿Se puede? Buah, qué buena. Finalmente nos han dejado pasar el cordón militar, está todo esto rodeado de coches de policía y militares y podemos ver aquí la magnitud de la explosión que hubo, ¿no? Fijaros qué tamaño tiene todo ello, ¿no? Fijaos también en esto, por toda esta zanja, todo esto que se ha creado es el ducto que reventó. Veis la expansión hacia este lado y hacia este que está quemada, completamente calcinada. Acabamos de ver un vídeo cómo estaba todo esto lleno de personas recogiendo el combustible en sus garrafas, jarras, y es increíble pensar que en este lugar donde está esta explosión murió toda la gente que hemos visto en el mismo vídeo. Vemos que hay gente que está dejando ya velas o flores por aquí en recuerdo a los familiares. El problema es que los habitantes quieren entrar para buscar a su familiar. Bueno, eso fue lo que pasaba días anteriores, que ellos querían entrar a fuerza a buscar a su familiar porque ellos no saben, como están calcinados, no saben a quién le van a entregar, ¿no? Si le van a entregar a un vecino, si le van a entregar a otra persona. No es ninguna exageración lo de que eso está lleno de militares. Fijaos por allí, tenemos por aquí policía, por aquí más policía, incluso militares guardando como el perímetro por el campo, más militares por allí, esto está lleno. Sin duda no hace falta decir que lo que ha ocurrido aquí es una tragedia y ante todo aún con la tensión que siga habiendo, dar el pésame a todos los que se han visto afectados por esto. Estamos viendo allí que hay gente que iba con termos para dar café a los militares. Estaban los militares bajo el sol y la gente iba para llevarles comida o bebida. Todas estas fotografías son de personas que no solo fallecieron, sino que no han sido capaces de encontrarles. La explosión tuvo tal fuerza que probablemente quedaron totalmente calcinados y no fueron capaces de reconocer sus cuerpos. Nos hemos visto en una situación muy delicada porque en el lugar en el que estábamos estaban haciendo pruebas de ADN a los cuerpos calcinados. La gente, por tanto, que había alrededor eran personas que eran familiares de los mismos difuntos, ¿no? Entonces hemos preferido no preguntar porque sabemos la situación en la que pueden estar. Entonces nos encontramos regresando hacia Ciudad de México, pero esto no ha acabado para nada, ni mucho menos. Y es que ahora la cosa se va a poner realmente interesante. Como venía ya avisando Pemex, esta empresa petrolera mexicana que parecía la gran afectada,
puede que no lo sea tanto, puede que esto no sea del todo así, puede que no sea la víctima. En estos momentos nos dirigimos en concreto hacia el Zócalo, hacia el centro de la ciudad, donde hemos quedado con una periodista llamada Claudia, una periodista del famoso periódico mexicano Excelsior. Hemos conseguido este contacto gracias a José, un español de Madrid que nos está ayudando mucho, así que un saludo y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Espero verte pronto. Gracias por lo de hoy, que ha sido una buena ayuda. Pues cuídense mucho. Vale, hasta la próxima. Pues lo primero, muchas gracias Claudia por animarte, es todo un honor tenerte. Hola, porque además tienes información verídica, estás muy informada en el tema, así que es genial para nosotros tenerte aquí. Gracias Como te por venía invitarme. Hay que decir que este tema yo creo que empezó a documentarse a partir de 2013 y yo hace por lo menos 3 años aproximadamente logré conseguir información por transparencia donde podíamos ver muy claramente que ya al menos 100 trabajadores de Pemex estaban involucrados. Ya estaba, o sea, eso está documentado hace 3 años, ya había 130 casos donde se podía ver, por ejemplo, que había choferes de pipas coludidos, también se veía mucho que en las estaciones de donde se almacena el combustible, también los checadores, también ingenieros. Estamos hablando que en 2013, cifras más, cifras menos, eran unas documentadas 3,000 tomas de combustible. Y ya ahora, en este año, vemos 12,000. O sea, ya es absurdo. Evidentemente, no hay manera que no venga desde el propio Pemex. O sea, yo cuando alucinaba es cuando entrevistaba a directivos en Petróleos Mexicanos y me decían que cada día se da un horario distinto para bombear, ¿no? O sea, hay que entender que la gasolina pasa por, se llaman poliductos, y se llaman poliductos porque por ahí pasa diésel, pasa combustóleo, pero también pasa este material para limpiar. No solo eso, sino que además imagino que no puedes abrir un ducto cuando está el combustible pasando. Tienes que saber Claro el que no. momento en el que no está pasando para abrirlo. A eso ya acompañado con las pipas, con las cisternas que se perdían, estaba claro que que la raíz tenía que estar en Pemex. No, y además también, a ver, qué mortal como nosotros, o sea, yo me pones enfrente de un ducto y no tengo ni idea de qué hacer, o sea, porque ¿sabes qué? Ni los propios petroleros saben exactamente dónde están los ductos. Hay que entender que estos se pusieron debajo de la tierra hace 60 años y ni siquiera están esos mapas completos. Al final involucrado estaría tanto Sí, por Pemex supuesto. como los que lo roban en el ducto, como las gasolineras que lo compran más barato. O sea, sería como que al final parece que todo el mundo está implicado. Miles de millones de pesos los que estaba perdiendo la empresa, ¿no? O sea, Tengo oído que 3.000 millones de dólares al año. sí, exacto, más o O menos. sea, que el gran afectado en verdad sería el pueblo mexicano, que tenía que comprarlo a precios mucho más caros. Por porque supuesto. Todos los pasos anteriores en la venta de combustible se beneficiaban a uno de ellos. Por supuesto, y entonces lo que pasó también con la reforma energética es que se empezaron a incrementar muchísimo los precios, pero también empezaron a colapsar las 6 refinerías que hay en México, que son súper poquitas para ser un país petrolero. O sea, las 6, 3 colapsaron. Entonces empezamos a dejar de producir combustible, empezó a importarse todo de Estados Unidos y entonces los precios empezaron a escalar. O sea, te estoy hablando a lo doble, o sea, solo el tiempo nos lo dirá. Es muy pronto para saberlo. Muchas gracias, Memo, de verdad. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Y la gente que lo está viendo va a estar mucho más informada y va a comprender mucho mejor lo que es todo el problema, que no viene de aquí, sino mucho atrás. Así que Gracias a ustedes.